bueno, estamos aquí para conversar, para conocernos, aunque ya nos conocemos un poco. Iván de Lara, el director de Morenas, Fernando, el director de Por eso vengo al río, y Orlando Barría, el director del Fotógrafo de la 40, junto conmigo, Erika Santelices, para que conversemos un poco de qué es esto de hacer documentales, qué nos lleva a contar estas historias y a hacer documentales. Entonces partimos por ti, Iván, para que nos cuentes un poco de Morena. Yo tengo que decir que Morena la vi muchas veces, la vi antes de terminar la edición, la vi después, y es una película que a mí me gusta muchísimo, me gusta mucho. A mí me dijeron, tú vas a trabajar en lo que tú trabajas en tu país. Yo trabajaba en mi país. Vendía zapatos, vendía lencería, prenda. Y yo estuve sola acá en Argentina. Sola. Bueno, Morenas fue un documental que filmamos, ¿no? en Buenos Aires. Cuando nosotros, tanto yo, o sea, yo fui codirector y director de fotografía del documental. Y Victoria Polinario fue productora y codirectora también de Morenas. Nosotros fuimos estudiantes de cine en Buenos Aires y ahí conocimos a Morena. Cuando la conocimos, ella trabajaba en un restaurante que no quedaba tan lejos de la universidad y de donde vivíamos. Y Vicky siempre dice que nosotros llegamos a donde Morena por la nostalgia de unos totones y de un arroz con habichuela y un picapollo. Y de la música que Y de la tiene también. música, del merengue, la Es bachata. todo, es como llegar Sí. a un pedacito de Dominicana en Buenos Aires, ¿no? Sí, entonces nosotros llegamos a este vecindario que se llama Constitución, que es un vecindario que está donde hay muchos migrantes, hay muchos paraguayos, dominicanos, pero es también conocido como el barrio dominicano. O sea, hay mucho barberías, salones, hay restaurantes, tiendas de celulares, o no sé, ¿no? Como había en ¿Y ese momento. por qué eligen a Morena? Entonces, a nosotros nos pasó que nosotros fuimos como estudiantes, ¿no? Entonces fuimos en una posición bastante privilegiada. Y entramos en contacto con esta otra migración, que son más trabajadores, personas que fueron, ¿no?, en busca de mejor vida. Y bueno, y Morena fue una persona que tiene una historia de superación, que logró mucho, ¿no? Como que logró salir de situaciones de mucha vulnerabilidad. Y Morena nosotros... Morena es súper como carismática y es súper... tiene una personalidad como encantadora Pero y ustedes nosotros... comienzan como un trabajo dentro de los estudios Claro, con entonces nosotros, Morena. Morena actuó en un corto de Vicky, nosotros Ah, o sea, trabajamos con ella en ejercicios de la universidad. Y Morena tenía, o sea, Morena es una actriz, o sea, natural, o sea, genial. ella tiene un talento y además tiene eso, o sea, es muy carismática y como magnético, ¿no? Y además fotografía muy bien también, con la cámara también tenía un manejo, ¿no? Como que eso de mirar a la cámara o de sentirse intimidada por la cámara, eso no pasaba como con Morena, ella era todo, como que todo se daba bastante natural. Y, y sí, entonces como que también me pareció un momento muy interesante. Ella había puesto su restaurante, estaba en ese momento de reunificar su familia. También había algo también que era algo que tan valiente también en la estabilidad que ella había logrado. Y, y nada, o sea, Ahí nace Morena. y ahí nace, sí, ahí nace Morenas. Y Fernando, ¿cómo nace la historia de Por eso vengo al río y cómo la generas y qué te llevó a hacer Mi eso? nombre es Cintia Francisca. Mi madre tenía muchos hijos y nosotros somos pobres. Yo me casé, tuve a mi hijo Noé. No había futuro con el padre Noé. Salí a buscar futuro como todo el mundo. أنا مواليد بيروت. أنا وصديقي يعني شفنا بنات مثل أي شاب هنيك يعني. تعرفنا على البنات على الكورنيش. Yo viví 7 años felices con Bachir. Por eso Vengo al Río es un documental que nosotros empezamos haciendo distinto totalmente, porque nosotros
fuimos a Medio Oriente a filmar los dominicanos que han sido exitosos. Y entre ese proceso nosotros conocemos a Cintia, a través de la LIA, la cónsula honoraria en Turquía. Y Cintia la LIA no habla de Cintia y nos dice, mira, Fernando, hay una señora que vivió en Líbano, pero últimamente estuvo en Alepo, en Siria, y esa señora está viva porque huyó de la guerra. Ella le bombardeó su casa, ella tuvo que salir, vino aquí, ella está luchando para unificar su familia, el hijo está en Líbano, su esposo está en Siria, y entonces eso me impactó mucho. Pero nosotros veníamos de desarrollar un documental que era sobre estos dominicanos que han triunfado en Medio Oriente, y entonces había como una pequeña resistencia de parte mía al principio, porque yo reconocía que esta historia era muy universal. Una señora que no tiene que ser dominicana, puede ser de cualquier parte del mundo, que lucha para unificar su familia y que sobre todo, y algo maravilloso que lo fuimos descubriendo en el documental, que ni siquiera trata de la guerra, porque el documental a final de cuentas trata sobre la familia y el amor de pareja. Entonces eso fue lo que nos hizo finalmente, a mí me encasillaron ahí en el equipo y me hicieron, que lo valoro muchísimo, entender que esta historia era mucho más valiosa que lo que teníamos, que la otra también era valiosa, pero aquí había cierto rasgo de universalidad que ha conectado muy bien cuando el documental se ha proyectado en los festivales, conecta mucho con la historia. Hay personas que ni siquiera hablan español, que ni hablan inglés, que hablan otro idioma y han conectado de una manera maravillosa, porque creo que la esencia del documental está ahí, en el amor, en los temas de familia, en la separación, algo tan elemental para nosotros, y digo para nosotros, para mí, que tengo la dicha de estar con mi familia, es que yo veo a mis hijos diariamente, y uno lo ve como algo elemental, como algo que uno lo tiene ahí porque lo tiene ahí, pero es difícil uno imaginarse una persona, una madre, que quiere estar con sus hijos, con su hijo, claro, que quiere estar con su esposo, y que el esposo también, porque el esposo es sirio, pero el esposo, que es Bashir, tiene una sensibilidad tan grande que cuando nosotros, o sea, cuando esa cámara se encendía, era una cosa increíble, la gente conectaba muchísimo, porque se veía que estaba enamorado de esta dominicana, de Cintia, y que también la amaba mucho. Eso es como lo maravilloso que tiene este documental, que nosotros lo fuimos descubriendo. Quisimos irnos por muchos rumbos, descubriéndolo en la postproducción, pero definitivamente el documental siempre nos gritaba que era una historia de amor y que la guerra era un trasfondo que ni siquiera estaba en primer plano. Ah, buenísimo. Y bueno, Orlando, cuenta cuál es tu proyecto. Antes que todo, felicitarla a ellos porque he visto los documentales y son maravillosos, ¿no? Han hecho un trabajo increíble. Gracias. Mi padre fue Pedro Aníbal Fuentes Ver, el fotógrafo de la 40 que tiró aquellas fotos de tortura que le dieron la vuelta al mundo. Y bueno, Erika y yo somos fotoperiodistas, trabajamos para agencias internacionales, entonces lo nuestro es mostrar lo que pasa, buscar historias, documentar lo que ocurre, bueno, acá en el país en este caso, ¿no? Ya llevamos aquí más de 20 años. Y cuando llegamos recién al país, una de las primeras cosas que vimos fue una imagen de la de José Mesón en la silla eléctrica, en la zona colonial, que estaba colgando un museo, que era una imagen enorme, o sea, del porte de la pared. Dijimos, qué cosa más extraña, ¿no? Este hombre así se ha electrocutado, con los ojos sobresaliendo, y ¿qué es esto, no? Y después empezamos a averiguar, descubrimos lo que era, y, o sea, lo que significa esa foto para los dominicanos, ¿no? Que todos tienen el subconsciente, o sea, niños y adultos, porque aparecen en los libros escolares, aparece en todas partes de esa imagen. Pero cuando preguntamos, nadie sabía quién hizo la foto, qué pasó, o cosas más allá, ¿no? Solo decían que era de la época de Trujillo, y ahí quedaba la historia de esa foto, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, bueno, hagamos un videíto de esto, y se lo mostramos a nuestros colegas fotógrafos para... Ah, sí, pero el video surge porque Gladys, la hija del fotógrafo, manda una carta a un periódico. Entonces dice, yo soy la hija del fotógrafo que hizo esta foto, que le ha dado la vuelta al mundo, no sé qué, y nunca se ha reconocido a mi padre.
O sea, yo perdí a mi padre por estas fotos y nosotros como, wow, pero mira, porque siempre decíamos como, mira, cuando le preguntábamos a alguien, la gente decía, no, eso es de cuando Trujillo, pero ¿por qué? O sea, O ¿por la gente qué? suponía que esa foto la tomó un agente de Un un militar, torturador o un militar, ¿no? Entonces, claro. Que era parte del centro de tortura. Entonces, claro, un día en un periódico yo veo una pequeña carta, si era chiquitita, ¿no? Y decía, soy la hija del fotógrafo y quiero que se reconozca a mi padre, ¿no? Ya basta con que digan que fue un militar y todo eso. Claro. Así que una vez empezamos a contactar. Y bueno, la carta le llegó a un periodista que se llamaba El Bacho en ese momento. Entonces lo contactamos, éramos amigos de él, nos dio el dato de la hija del fotógrafo y llegamos donde ella, llegamos a su casa. Bueno. Y claro, ella tenía todas las ganas de contar la historia y que se sepa rescatar la memoria de su padre, ¿no? Así que empezamos a hacer la investigación y bueno, y un día Erika, que empezó a hacer cursos de estos que hace la Cinemateca, cursos de cine. De la DG Cine. De la DG Cine, encontramos, claro, fue en la Cinemateca, encontramos un día a Fernando Santos. Y bueno, habían varios estudiantes, o sea, gente que estaba participando en este curso, y Fernando, bueno, estamos contando la historia de que iba este proyecto yo que que queríamos soy como hacer. un loro, ¿no? A la hora del break, yo te veo, sí, porque el Le hiciste fotógrafo el que no sé pitch qué, de- Claro. yo le estaba contando Sí, del a ascensor. otra El persona. pitch de elevador. Exacto. Yo le estaba haciendo el pitch a otra persona y entonces Fernando dice, ay, perdón, es que yo escuché lo que tú estabas contando. ¿Nos podemos tomar un café mañana? Y nosotros, hoy sí, claro. Pero ya tú conocías a Fernando. No, para Ese es su nada. trabajo, ¿no? ¿Quién será No, Fernando? nada. No. O sea, Pero ya había hecho, no, había pero nosotros, producido algo. sí, Fernando, claro, que sí. Fernando ya Fernando, tenía, claro, ya tenía su- Cocote, Claro. tenía- Cocote, Liborio. o sea, sí que lo conocíamos, o sea, sí sabíamos quién era Fernando, Claro. pero nosotros, y él se nos acercó y nos dijo, mañana podríamos tomar un café. Y entonces al otro día dijo, yo quiero hacer esa película con Claro, ustedes. después el café, Y nos nosotros tomamos un hacer café y esa, dijo, yo quiero hacer eso con ustedes. hacer esa película con ustedes y nosotros, ¿cómo se hace la película? Qué buena. Y nosotros, ay, sí, qué bien, sí, hagámosla. Claro, Y porque nosotros, sí ¿qué sabemos hacer hacemos? entrevistas y sabemos hacer fotografía, ¿no? Pero el cine es otro mundo que nos Claro, empezamos a meter, pero- claro, después de los 50 años empezamos a entrar a este mundo del cine, ¿no? Y fue Exacto. a descubrir muchas cosas. Y siempre vamos a estar eternamente agradecidos de Fernando, ¿no? De este momento que hizo que esto que era un proyecto pequeñito se convirtiera en un documental, ¿no? Que llegó a la sala de cine. Qué Exacto. lindo. Nos gustaría que ustedes nos contaran un poco cómo llegan a su documental y si cuando ustedes conocen la historia, ¿cómo lo hacen? ¿Ustedes escribieron esta historia o ustedes se dejaron llevar por esta historia? ¿Cómo fue ese proceso para ustedes? ¿Cómo fue en el caso de Morenas, por ejemplo? Nosotros sabíamos que queríamos hacer una película con Morena. Y queríamos hacer un retrato sobre esta comunidad, sobre los dominicanos migrantes en Buenos Aires. Fue un proceso de vincularnos, o sea, el proceso de vincularnos con Morena fue como largo, fue de nosotros ir al restaurante, nosotros Iban a comer tostones, no sé Ajá, qué. todos y después los domingos estábamos bailaban donde Morena, bachata ajá. y después pensaron, Sí. Vamos a hacer una película con Morena. Y- vamos, o seguimos comiendo o hacemos una película. Y nosotros escribimos, ¿no? Pero siempre pasa eso, que es un poco como especulativo, ¿no? Lo que uno escribe. Y a nosotros nos pasó que fue otra cosa. Nosotros fuimos... Porque nosotros también, la estructura que nosotros teníamos no era tanto como... Porque nosotros filmamos en Buenos Aires, que no es tanto como aquí, ¿no? Como que por aquí... O sea, nosotros teníamos los equipos de la universidad, era como otra... Era un equipo de 6 gente, 5 o 6, éramos 5 o 6. El equipo era bastante pequeño. Y cuando fuimos afuera, nosotros teníamos el marco de, bueno, Morena que quiere reunificar su familia y está con todo este trámite de traer al hijo, porque también había un tema del proceso migratorio de él. Y la película resultó siendo, ¿no? lo que fue, que todo el Pero tema más ustedes económico. empiezan, por ejemplo, cuando empiezas a hacerlo, postulas a fondos y tú escribes un poco una historia, ¿no? Lo que tú Bueno, crees. esta peli no, o sea, nosotros filmamos, La hicieron. la hicimos. La hicieron porque No, la hicieron. La hicimos porque la hicimos. Muy bien. Nosotros no
O sea, si yo te cuento lo que nos costó el rodaje de la película. O sea, Que no lo sepa la DG Cine. Sí. Que no lo claro, que no lo sepan los que están queriendo cambiar las leyes. Sí, nosotros, o sea, nosotros no pasamos por fondo, Ok. o sea, nosotros lo hicimos nosotros. O sea, lo hicimos nosotros y lo hicimos con compañeros de la escuela, de la universidad. Y nada, nosotros escribimos porque queríamos como organizar, ¿no? Como la idea y como Claro. y tener como un marco teórico, ¿no? De lo que iba a Exacto. suceder. Que no fue eso. Porque yo creo que el documental en el fondo no lo escribe 2 veces. Ujú. Como que lo escribe Sí, totalmente. antes de rodar lo que uno piensa hacer y luego lo Lo que termina escribe haciendo. cuando ya tienes todo lo que rodaste, empiezas a escribirlo de nuevo, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces pasa un poco eso. Cambió mucho de lo primero que escribiste a lo segundo que escriben como un guión de edición. Sí, porque al final resultó siendo más... O sea, al final la película es sobre como la condición de ella, como de lo que ella, lo que ella logró. Y digamos que lo que amenaza esa estabilidad que es bastante frágil. Exacto. De poder mantener su negocio, de ese tema como económico. Así ustedes se quedan tranquilas. Y si yo más o menos, aunque no encuentre los 50, yo encuentro 35. A ver, yo te dije, él muchas opciones no tiene, porque no tiene contra qué reclamar. Entonces, si vos encontraras eso, le puedes proponer darle eso y la diferencia pactar en qué forma se lo podés saldar. Pero todo depende de él, de la buena voluntad de él. Sí, a mí me pasó, yo vi Morena Ujú. antes de que terminara la edición, cuando hacen estos cortes para Ujú. que... Y yo salí derrotada de la primera Morena. Ujú. Yo no, qué triste. Ujú. Y después cambió, o sea, Ujú. tenía esta morena que baila, Ujú. el argentino que también tiene su parte. Ujú. Entonces, pero el primer corte era como, no, qué triste. Le hace falta algo que uno no salga llorando. Porque claro, la pobre morena le pasa todo mal, ¿no? Sí. Entonces, uno en el fondo va adecuando un poco eso. Digamos que, o sea, porque al final pasa esto, ¿no? De que Morena logró montar su negocio, logró mantener una estabilidad económica, financiera, pero que luego eso se ve un poco amenazado cuando ella tiene que sacar del negocio a su socio, que también Claro. es su yerno, y que ella tiene que pagarle de vuelta lo que él entiende que él invirtió, que ahí también había un Claro. debate, ¿no? De cuánto le invirtió, ¿no? Y todo lo previo de ella, o sea, todo el trabajo que ella había hecho antes para poder lograr esta estabilidad, y de que no haya, y que fue un trabajo, ¿no? Ella tenía como 8 años ya en Buenos Aires, ¿no? Ah, buenísimo. Ujú. Y Fernando, ¿cómo fue para ti? ¿Tú empezaste a escribir y luego, o te encontraste con la historia? Tú Sí, ibas por otra sí, historia, sí. pero te encuentras con la historia, ¿la escribiste, la pensaste? ¿Cómo fue eso? حياتي اشتقت لك. Como ciudadana dominicana que soy, tengo derecho a reclamar a mi hijo y mi esposo. Sí, yo escribí la historia, pero luego no convirtió, o sea, se convirtió en otra historia. Este documental vino de ganar premio en Fonprocine. Entonces teníamos el apoyo y el aval de Fonprocine. Se hizo también con apoyo de empresa, bajo el artículo 34. Y con ese apoyo entonces fue posible hacer un equipo mínimo de 5 o 6 personas que nos fuimos a hacer ese recorrido donde quiera que estaba Cintia. Al principio yo lo que hice fue que tenía una guía de preguntas
y trataba, como yo conocía ya todo, entonces yo empezaba como a hacer más o menos una guía que nos pudiera servir para las filmaciones. Yo decía, yo quiero esto, yo quiero filmar aquí, yo quiero filmar Ghassan caminando aquí, Ghassan fuma un cigarrillo, que es muy común, Medio Oriente. Con Bashir también hicimos lo mismo, lo único que con Bashir nosotros tuvimos la frontera con Siria, pero no entramos a Siria. Entonces teníamos un equipo que lo mandamos, entonces ese equipo, con los lineamientos que ya yo previamente le daba, entonces ese equipo hacía la filmación y nos lo enviaba y nosotros entonces mandábamos a corregir, mandábamos a hacer algo mientras iba ese proceso. Cuando nos encontramos en el proceso de edición, nosotros nos alejamos totalmente de este mundo amarillista, que puede ser un documental con un trasfondo de guerra, porque tiene mucho tono amarillista. O sea, no es que el documental lo tiene el tono, sino que puede tener mucho. Exacto. Si uno se va por ahí. Y entonces lo que tratamos de hacer fue irnos más por la línea humana. Entonces Ramón Alfonso Peña, que es el editor del documental, y yo nos fajamos y llegó un momento que dijimos, bueno, vamos a tener que pedir refuerzo, y pedimos refuerzo de un gran amigo y cineasta también, y Alberto Ponce, que es un editor argentino que vino al país, y entonces él nos dio un matiz totalmente diferente, porque por ejemplo en el caso de nosotros nos estábamos enfocando mucho en que si el primer acto, que si vamos a tener un giro aquí. Entonces con Alberto, uno de los aportes que él tenía era que él decía, hay que humanizar el personaje para que logre conectar con la audiencia, porque un personaje humanizado es un personaje que conecta, y un personaje que conecta, la persona se queda a ver la película independientemente de lo que vaya a pasar. Y entonces eso fuimos escribiéndolo. Incluso el guión principalmente, inicialmente lo escribí yo, pero luego compartí crédito con Ramón Alfonso y con Alberto Ponce, que son los editores, porque yo entiendo que el documental básicamente el guión se realiza en la mesa de edición. No, claro, y un segundo guión que es fundamental. Y por ejemplo, con las entrevistas, ¿cómo hacías tú con las entrevistas? En ese momento yo estoy en proceso con el inglés, pero yo no. Entonces nosotros nos fuimos con Iván Herrera, que fue el productor de línea, con Frank Amelan, que fue el director de sonido, con Tito Rodríguez, que fue el director de fotografía, y yo. Entonces allá encontrábamos los productores. Por los productores nosotros nos comunicábamos en inglés. Entonces, en el caso mío, yo le decía a Iván en español, Iván le decía a la productora en inglés, y la productora le decía en árabe. Entonces a lo entrevistado, yo no sabía nada de lo que estaba diciendo el entrevistado. Yo lo único que veía la emoción en su rostro y decía, estamos logrando algo bonito, no sé qué. Exacto. Pero estamos logrando algo. Porque algo está pasando. Algo está pasando. De qué cosa. Sí. No, claro, porque es súper fuerte. Como a nosotros nos pasó también que, por ejemplo, con las entrevistas, cuando uno dentro del documental pone entrevistas, yo aprendí que ya no tengo que hablar con nadie antes de el documental. O sea, porque claro, por ejemplo, a nosotros nos pasó con Gladys, con la hija del fotógrafo, que ella nos contó primero todo, y claro, como uno no sabe hacer el trabajo al principio, ella nos cuenta. Después cuando nosotros decimos, bueno, ahora te vamos a grabar. Bueno, como ya te dije, eso ya te lo había contado. Y nosotros, ay, no puede ser, cuéntamelo de nuevo. Y nosotros así como, cuéntamelo otra vez. Pero claro, fue un poco así, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de nosotros de hacer el docu en esa parte de escribirlo y reescribirlo? Bueno, primero fue, yo creo, un poco haciendo lo que sabemos hacer, ¿no? Esto de hacer periodismo al final, ¿no? Encontrar historia y empezar a investigar y sacarle a la gente lo que sabe. Entonces comenzamos, aparte de la hija, que fue encontrar a la hija fue la maravilla, y por ahí comenzamos, pero después entrevistamos a historiadores, ¿no? A Roberto Casá, del Archivo de la Nación, a Sigfrido Paredes Pérez, que ha escrito libros también, que era el director del DNI, y nos fuimos por ahí. Y después empezamos, claro, sobre la marcha empezamos a encontrar a familiares, ¿no? Y a víctimas, ¿no? De repente aparece, claro, vimos que Gladys, la hija del fotógrafo, tenía a su hermano, entonces también fue un personaje nuestro, hablamos con el hermano. Sobre la marcha descubrimos que estaba viva la hija de José Mesón, la hija del hombre torturado, aparece en Nueva York. Wow. Y sí, verdad. Ella y su hermano, ¿no? Que aquí no se conocía tampoco nada de ellos, también lo descubrimos sobre la marcha. Y de una vez le escribí y respondió, y ya entramos en contacto y decidió participar. Entonces fuimos dejando toda la entrevista de los historiadores que teníamos, la dejamos fuera porque, o sea, hacen su aporte histórico, pero
Al final hay gente que porque sabe las fechas de memoria, comenzamos ¿no? haciendo un Claro. reportaje Claro. y terminamos haciendo un documental en donde Pero distinto a alguien que te decidimos- dice Que lo vivió en sí, carne tal propia, día pasó claro. gente torturada aquí, a Claro. alguien te diga, yo estuve en la silla eléctrica y sentí la corriente, ¿no? Claro. O estas cosas, testimonios verdaderos, ¿no? Que son más emotivos. Y yo creo que eso es la importancia también de este documental, ¿no? La gente se emociona. Siempre que presentamos, vemos gente llorando en la sala. Y yo creo que es eso, ¿no? Este aporte que al final el documental, con una víctima, en este caso el fotógrafo, o hay, bueno, hay un poquito más, José Yo digo que es Abellar, una víctima, Mesón, pero que representa también representa muchísimas a víctimas. miles de víctimas, ¿no? Y la Claro, gente claro. significa, al Sí, final a es esta través de gente este NN personaje. que estaba ahí, Claro. que nadie conocía, ¿no? Hay muchas víctimas que todavía se habla como tal persona y 4 más. Entonces hay muchas víctimas todavía de la dictadura que son unos cuantos más, ¿no? Ujú. Están los importantes, pero luego venían otros unos más, cuantos claro. más. Ujú. Y para nosotros Pedro Aníbal era ese un poco más, ¿no? Ujú. Y una pregunta, yo ahora le voy a hacer Sí, una pregunta. claro. Con ese documental, ustedes lo llegan a presentar fuera del país. ¿Cómo era la reacción de la persona? Porque me imagino que también han vivido temas de dictadura y demás en otros países y quizá por ahí se conectan. A nosotros nos llamó la atención, por ejemplo, con lugares como Bangladesh o cosas así que uno dice como wow, Sí, se presentaba porque en la Italia, en gente Chile. la gente Lo conecta, entendía y conectaba. sí, Sí. Wow. conecta porque las dictaduras nos han pesado a todos. Sí, a todo. Igual en Chile. A todo. ¿Ah? En Chile, ¿qué tal? Sí, la Tú gente lo presentaste también en Chile, y ¿sí? claro, yo estuve en el Festival de Iberoamericano de Ujú. documentales que se hizo en Chile. Ujú. Y entonces fui representando a Dominicana. Estuvo buenísimo. y entonces, no, claro, la gente conecta y la gente Ujú. entiende como, ay, sí, claro, es como la dictadura de acá. O sea, aquí Ujú. también pasaba tal cosa. Conecta al final mucho lo- la gente la por gente ahí, conecta, me imagino que sí. claro. Que es lo que hemos dicho otra vez. O en Puerto Los tiranos son Rico. iguales Claro. y las víctimas también son iguales en todos lados, Sí, ¿no? Entonces claro. la Exacto. gente entiende esta cosa. Hay una ¿no? identificación ahí de que alguien se que puede- abusa y de alguien que sufre, ¿no? Sí, claro. Independiente Ah, de pues tu mira qué bien. idioma, de tu cultura, de la Ujú. zona geográfica, es una historia común, ¿no? Las Ujú. tiranías son Sí. iguales, ¿no? Oye, como yo soy la que hace las preguntas. Me le La- saltó Yo un no poquito. descarrilé. Voy a- no me desordenen esto, no me lo desordenen. Entonces, siguiente pregunta. Este es el primer trabajo de todos nosotros. ¿Qué aprendimos? ¿Qué no nos vuelve a pasar? ¿Qué cosa no nos vuelve a pasar? Eso es lo que tenemos que decir. Iván. Está difícil. Em, bueno, en mi caso es difícil porque Morena fue hace mucho. Nosotros filmamos y la post tardó mucho tiempo también, entonces... O sea, para mí, algo con lo que yo me quedo del proceso, o sea, es el proceso. Yo parto mucho de que el trabajo del documental también es un trabajo de tu vincularte con un otro. Y con otro por ahí territorio, por ahí con una comunidad de la cual por ahí tú no eres parte. Entonces, yo creo que es un trabajo que ahí se tiene que hacer con mucho respeto y con mucho cuidado de no imponer, o sea, siempre, o sea, al final siempre es un punto de vista, ¿no? Como que siempre, Ujú. o sea ficción, sea documental, o sea, igual es algo que tú estás construyendo. Y para mí, que a mí me queda de Morenas, todavía, mira, Morena me mandó un mensaje ayer que le tengo que responder, no le respondí. Ay, yo estoy igual con Gladys. Ajá, entonces, para mí es como es aprender ese trabajo de tu vincularte con otro, de tu estar ahí y de aprender de esa otra, ¿no? Como de, Claro. ya sea una familia, sea como en otro país, sea incluso aquí mismo, ¿no? Como que ahora yo estoy trabajando en un trabajo que es en Saona y yo no soy de Saona, ¿no? Como que yo en Saona soy un turista, aunque soy dominicano. Entonces, el proceso de tú, eso, ¿no? Como que ir a otro territorio, conocerlo, estar ahí y vincularte, ¿no? Claro. Y para ti, Fernando, ¿hay algo que tú digas como, yo ahí aprendí y esto no me vuelve a pasar? Bueno,
Yo tuve mucha experiencia en el documental, mucha experiencia. Y una de las experiencias que yo digo que diría ahora en esta ocasión que tú me abordas, que no me volvería a pasar, es tratar de llevar la película a lo que uno quiere. Pues yo traté de hacerlo, y entonces yo estaba luchando con una energía que tenía la misma película que me iba en contra de mí. Entonces yo digo que ahora estoy trabajando un proyecto de ficción, es distinto, pero digo que si vuelvo a trabajar otro documental voy a dejar que me lleve un poquito más y estresarme quizá menos. Que fluya lo que tenga que fluir. Sí, totalmente. El proceso es bellísimo. El proceso es bellísimo. Está bueno. ¿Y tú aprendiste algo? Cambiar de codirectora. Eso es lo primero. Voy a hacer proyectos solos. No. Sí, esa es una. Y lo otro. No, lo de las entrevistas, por ejemplo, ¿no? Sí. Que no nos hablen, ¿no? Que no nos hablen antes no de sacarle entrevistar. todo al entrevistado que nos cuente antes no me cuentes como nada. parte de la investigación, porque después a la hora de grabar, es que ya te lo contó, ¿no? Entonces ya no se emociona, ya no lo cuenta igual. Es que cuando tú cuentas algo, lo que sea, cuéntale algo a un amigo y después te dice, ay, cuéntale, cuando te encuentras ya con no otro, es dice, ay, cuéntale, y tú ya lo cuentas como, ay, sí, que yo le dije. Ustedes hicieron ya, tú haces un resumen. Yo estoy haciendo preguntas que ya... No, le iba a preguntar que se hicieron varias sesiones de entrevista por ejemplo, con Gladys. Lo que pasa es, claro, que la conocimos, conversamos, te cuenta, pero no como entrevista como tal, no como entrevista grabada. Okay, pero si alguien ya te cuenta algo, cuando te lo vuelve a contar, ya no te lo cuenta igual. Claro. Ya no lo cuenta igual. Claro, eso fue una cosa. Y yo creo que otra cosa que aprendimos es que terminas de rodar y empieza a hacer el guión de montaje. Sí, otra que cosa. no pase ni una semana. Porque Otra después cosa. se te olvidan hasta las cosas que te Sí, eso es dijeron. lo importante, ¿no? Apurar el paso y después también con la otra idea, ¿no? Ya estamos en un segundo rodaje y dándole vuelta a un tercero, ¿no? Porque para apurar el paso también. ¿Y no le pasaba a ustedes que en la entrevista ustedes hacían una entrevista y luego cuando hacían otra entrevista el personaje le decía, uno dice personaje, pero una persona real, ¿verdad? Otra cosa, o sea, no distinta, pero quizá con más profundidad o con otro punto de vista? Porque a nosotros nos pasaba mucho eso y decía, pero qué maravilloso. O sea, ya ni siquiera me lo había dicho, pero contado en varias sesiones de entrevista, no sé si le pasó a ustedes. Yo creo que cuando vuelves a replantear la pregunta, sí le sacamos cosas nuevas, ¿no? O empiezas a buscar, mira, démosle vuelta a esto y la gente sí te cuenta otras cosas con otras emociones. Eso sí tuvimos que hacer para volver a sacarle a esta gente, ¿no? Especialmente a los dos hermanos, a los dos hijos del fotógrafo, ¿no? Que la historia que ya nos habían contado en una conversación, al momento de grabar, nos contaran cosas nuevas, ¿no? Y se volvieran a emocionar, o sea, llegar al momento de la emoción también, ¿no? Bellísimo, bellísimo. Pero darle la vuelta a las preguntas o buscar. Bellísimo eso, cuando los personajes se emocionan en la pantalla y que tú estás logrando que ellos rememoren algo. Algo que yo agregaría, la investigación filmada. Yo quiero como que ustedes cuenten qué los movió, qué cosas pasaron en el rodaje que ustedes no olvidan. Y en una palabra, ¿qué fue para ustedes? ¿Qué los impulsa a hacer un documental? Para mí algo compromiso. Yo creo que para mí el documental también tiene algo como muy político, ¿no? Es como un trabajo que viene muy de la ética y de lo social. No sé si recuerdan, hay un se le dicen remisero en Buenos Aires, que es como esta especie de taxi. Es buenísimo el taxista. Él pidió contar su historia. Claro, el taxista. O sea, fue un testimonio. Él quería dar testimonio de que uno se queda pensando como hoy que el viaje sea más largo para saber más del taxista. Está buenísimo. Fernando, ¿y para ti? ¿Qué palabra mueve tu película y dentro del documental qué cosas pasaron que te movieron? Mira, cuando yo fui nosotros estuvimos filmando a Cintia mucho tiempo. Y cuando nosotros estuvimos que hasta me pone la piel, porque cuando nosotros fuimos a Líbano, y yo veo a Gassam, que es el hijo de Cintia en persona, yo me quedo como frisado viéndolo así. Porque yo vengo de filmar mucho a Cintia, y de saber el deseo que tiene Cintia de estar con su hijo. Entonces yo pensé dentro de mí como, o sea, una cosa increíble, yo quisiera como teletransportarme y traer a Cintia, porque quizá algo tan elemental para uno como estar con la familia, es tan difícil para otra persona, en el caso de Cintia. Entonces yo creo que eso me marcó mucho, porque yo creo que en ese momento yo me di cuenta de la magnitud de cómo la distancia marca a la persona y cómo en cierta manera estas cámaras que están viajando lo están capturando. Yo creo que eso
Orlando, aparte de que te marcó grabar conmigo, ¿qué para ti fue como que haya pasado, o qué significa para ti el docu, y en una palabra, y dentro del rodaje que te haya marcado? Yo creo que en 2 palabras. Primero, devolver. República Dominicana, llevamos aquí más de 20 años, nos ha dado muchas cosas, ¿no? Yo creo que el documental que hemos hecho es como entregar algo al país, ¿no? Este descubrimiento al final que hicimos dentro de la investigación, queda algo que es importante, ¿no? Es rescatar la memoria de la República Dominicana al final, ¿no? Y lo otro, el aprendizaje. Yo creo que aprender, o sea, atrevernos a meternos en algo que no sabemos. Los señores mayores. No, es verdad. Jugarnos por aprender esto y quedar con ganas de seguir haciéndolo, ¿no? Sí. Yo creo que fue importante, sí. Sí. Sí, nosotros quedamos súper contentos, o sea, nosotros estábamos súper emocionados el tiempo del rodaje y todo, y ahora estamos súper emocionados también haciendo un segundo. Iván, cuenta qué estás haciendo ahora para que no quedemos en el aire. Yo estoy desarrollando una ficción que se llama Un funeral para Lola, y también un documental en Saona, el pueblo de Mano Juan, que es el pueblo que está ahí en Saona, y estoy desarrollando esos proyectos. Buenísimo. Fernando. Yo estoy desarrollando un thriller que vamos a rodar en el interior. Entonces es un trabajo que yo empecé escribiendo cuando estuve en Sevilla, en España, y ahora con un tiempo largo de escritura, de asesoría y demás, ya estamos en la fase ya más cerca para el rodaje. Ah, qué bien. ¿Y tú, Orlando? Bueno, estamos desarrollando, ya grabando un segundo documental que se llama Carne de Cañón, que es sobre los soldados que fueron a la guerra de Irak. Otra historia que quedó perdida y que queremos rescatar también. Los soldados dominicanos. Los soldados dominicanos, ¿no? Que Buenísimo. fueron a combatir Irak, que fueron más de 600 soldados. Yo soy Fernando y ahora Eric. Y estamos trabajando, desarrollando otro documental sobre la migración y los viajes en yola. Entonces nosotros partimos de la inspiración de esta yola que llega de África acá, Wow. con Sí, estos wow. chicos que pasaron meses perdidos, y la yola llega aquí a Dominicana, y un poco desarrollamos estas ideas de las yolas que se van de acá, las que van de África, y cómo se mueve el mundo actualmente con la migración. Qué bueno y qué contento me siento yo como dominicano. Que yo sé que ustedes son dominicanos ya también, que están trayendo esa Somos historia tan bonita. chilenicanos. Sí. Así decía mi hija cuando era chica, yo soy chilenicana. Buenísimo, está una historia maravillosa, ¿verdad? Pues, moderadora, 2 puntos. Gracias por compartir lo que hay detrás de estos trabajos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.